El lugar que crees que te relaja, te limpia y te da salud todos los días, es en realidad, y de forma estadísticamente comprobada, la habitación más letal de toda tu casa. Ese espacio íntimo donde cierras la puerta buscando unos minutos de paz y tranquilidad, es exactamente el mismo sitio donde miles de vidas cambian para siempre en apenas una fracción de segundos. No es la cocina con sus cuchillos afilados y sartenes al fuego. No son las escaleras resbaladizas de la entrada. Ni siquiera es el altísimo estrés de conducir en medio del tráfico pesado de la ciudad. Es tu propia ducha. Y lo que es aún más perturbador y difícil de asimilar es que la acción exacta que realizas rutinariamente para sentirte limpio, vigorizado y saludable está creando activamente las condiciones cardiovasculares perfectas para una tragedia irreversible, sin que absolutamente nadie, ni siquiera tu propio instinto de supervivencia, te advierta del inminente peligro que te rodea. Si tienes más de 60 años, sé exactamente cómo es tu rutina porque la veo todos los días repetirse en mis pacientes de la consulta. Te levantas con cuidado por la mañana, vas a la cocina, te sirves tu vaso de agua y te pasas tu pastilla para la presión arterial. Quizás también tomas tu metformina para controlar el azúcar, tu estatina para mantener a raya el colesterol o esa pequeña aspirina que te recomendaron fervientemente para proteger el corazón. Te mides la presión con el tensiómetro digital en la mesa del comedor y respiras aliviado, casi con orgullo, cuando ves que los números de la pantalla están dentro de los rangos normales. Desayunas evitando religiosamente la sal, rechazas ese pan dulce que tanto te apetece, e incluso haces el tremendo esfuerzo de salir a caminar un rato por las tardes porque no quieres oxidarte ni perder movilidad. Haces exactamente todo lo que nosotros, los profesionales de la salud, te hemos dicho que debes hacer. Eres un paciente sumamente disciplinado, sigues todas las reglas del juego al pie de la letra y, por lo tanto, caminas por tu casa con la absoluta certeza de que estás blindado, creyendo genuinamente que has construido un muro inquebrantable e impenetrable entre tú y cualquier evento médico catastrófico. Pero hay una amenaza silenciosa, oscura y profundamente traicionera, que no genera absolutamente ningún síntoma previo. Esta amenaza no te avisa con una punzada o un dolor agudo en el pecho mientras estás plácidamente sentado en el sofá viendo la televisión. No te da mareos misteriosos mientras lees el periódico, ni te provoca esa temida falta de aire mientras caminas por el pasillo hacia tu cuarto. Todo en tu cuerpo, desde la punta de tus pies hasta tu cabeza, parece estar en un estado de calma total y perfecto orden. Entras al baño, sintiéndote maravillosamente bien. Tal vez canturreando una vieja canción, o simplemente pensando en la lista de cosas que vas a hacer el resto del día. Sin embargo, en el preciso instante en que cierras esa puerta y abres la llave del agua, estás a punto de someter a tu delicado organismo a un nivel de estrés ambiental y físico tan brutal que tu corazón y tu cerebro quedan expuestos a un riesgo letal incalculable. La Asociación Americana del Corazón tiene los registros documentados de esta pesadilla. Más de 17,000 adultos mayores sufren eventos cardíacos graves cada único año en este exacto escenario. 17,000 personas que entraron caminando a su baño sintiéndose invencibles y terminaron saliendo en una camilla de urgencias. O peor aún, no salieron jamás. El peligro es tan sigiloso e invisible que el golpe fatal ocurre exactamente en el momento en que más seguro te sientes, justo cuando crees fervientemente que te estás cuidando. Pero doctor Alejandro, le juro que mi presión estaba perfecta esta misma mañana. Son las palabras exactas, siempre cargadas de lágrimas, desesperación y una profunda confusión que escucho repetir una y otra vez a mis pacientes y a sus aterrorizados familiares en los pasillos fríos e implacables de la sala de emergencias. Doctor, mis análisis de sangre de la semana pasada salieron impecables. Mi cardiólogo me felicitó por mi progreso. Yo me tomé todas mis medicinas a la hora exacta mirando el reloj. ¿Por qué me pasó esto de repente? En sus ojos solo hay una mirada de absoluta y profunda traición. Sienten que su propio cuerpo los ha engañado vilmente, que todo el sistema médico les falló por completo,
porque hicieron absolutamente todo bien, sacrificaron sus gustos, siguieron las indicaciones y aún así terminaron postrados en una cama de hospital de cuidados intensivos, con la mitad del cuerpo paralizado y sin respuesta por un derrame cerebral, o con el pecho aplastado por el peso agónico de un infarto agudo de miocardio. Esa inmensa frustración, ese terror helado de no lograr entender por qué el gran escudo protector de las pastillas diarias no funcionó cuando más lo necesitaban, es una de las experiencias más desgarradoras y destructivas que un ser humano puede enfrentar en la etapa más madura de su vida. Y la cruda y dolorosa verdad es que tienen toda la razón al estar tan profundamente confundidos. El problema no radica en que las maravillosas pastillas hayan dejado de funcionar repentinamente por arte de magia, ni en que el sofisticado laboratorio se haya equivocado al imprimir los resultados de los análisis. El problema real, la pieza oculta del rompecabezas que absolutamente nadie se detiene a explicarte, es lo que ocurre de manera invisible con tu fisiología interna, en esos 15 minutos cruciales a puerta cerrada. Hay un abismo gigantesco de diferencia entre el estado de tu cuerpo cuando estás en reposo en la sala y la violenta tormenta hemodinámica que se desata dentro de tus arterias cuando te bañas. Después de los 60 años, tus vasos sanguíneos simplemente ya no tienen la misma elasticidad juvenil que a los 20. Tu sistema interno de regulación de presión, ese frágil mecanismo automático que asegura que el flujo de sangre llegue a tu cerebro para que no te desmayes, se ha vuelto muchísimo más lento y torpe. Hay algo muy específico que ocurre en la intimidad de tu ducha, una combinación implacable de factores físicos externos, que sobrepasa por completo y aplasta la capacidad de cualquier medicación moderna. Es un estrés tan extremo y repentino que rompe a la fuerza todas las barreras de defensa naturales de tu cuerpo, creando alteraciones masivas en tu flujo sanguíneo justamente en el lapso entre el momento en que te quitas la ropa y el momento en que intentas secarte con la toalla. Un enorme vacío de seguridad médica, donde estás completamente solo desnudo y aterradoramente vulnerable. Sin embargo, no estás condenado a vivir con angustia cada vez que necesites asearte ni tienes que renunciar a tu higiene personal. Afortunadamente, tu sabio cuerpo, incluso lidiando con el peso de sus múltiples condiciones crónicas, posee una capacidad de adaptación biológica maravillosa y sumamente eficiente si simplemente aprendes a darle el tiempo exacto y el entorno físico correcto. Existe en la actualidad un protocolo médico exacto, una serie de ajustes mecánicos y naturales tremendamente fáciles que no requieren en lo absoluto que compres ningún equipo médico costoso para tu casa, ni que añadas una sola pastilla química más a tu ya saturado pastillero diario. Es un método biológicamente impecable y seguro que aprovecha las propias respuestas naturales de supervivencia de tu organismo para estabilizar la presión arterial de forma automática y proteger tu corazón desde el mismísimo primer segundo en que el agua te toca. Cuando finalmente conoces este mecanismo y lo aplicas con rigor en tu rutina diaria, neutralizas de forma absoluta todo el riesgo letal, transformando un entorno hostil y peligroso en un proceso altamente predecible, relajante y completamente seguro. Soy el Dr. Alejandro Morales, y quiero que sepas que te hablo el día de hoy no con la más mínima intención de llenarte la cabeza de miedos infundados para ganar tu atención, ni te hablo desde la comodidad de teorías escritas en libros antiguos, sino porque llevo muchísimos años trabajando duramente en la primera línea de la trinchera clínica. He estado allí de pie, incontables madrugadas en la sala de reanimación, viendo de primera mano y con gran tristeza las consecuencias devastadoras, permanentes e irreversibles de esta inmensa falta de información pública. He tenido la amarguísima y difícil tarea de mirar directamente a los ojos rotos a demasiadas familias para tener que explicarles que su ser amado no colapsó por culpa de una extraña enfermedad incurable ni por un castigo divino, sino única y exclusivamente por un hábito inocente y cotidiano que absolutamente nadie les advirtió a tiempo que debían cambiar de inmediato. Mi verdadero objetivo aquí, frente a esta cámara, no es darte un falso secreto mágico para vivir eternamente sin arrugas. Lo que busco desesperadamente es proteger tu sagrada dignidad humana. Sé perfectamente que a estas alturas de tu vida
Tu mayor y más oscuro temor no es la muerte en sí misma, sino el hecho de quedar dependiente, atado a una silla de ruedas, sin poder moverte, perdiendo de golpe esa valiosa autonomía por la que trabajaste incansablemente durante décadas y convirtiéndote en una carga pesada para tus hijos. Yo quiero, con todas mis fuerzas, que sigas siendo el único dueño de tu vida y de las llaves de tu casa. Antes de continuar un solo segundo más y revelarte exactamente cuáles son estas 5 costumbres mortales y silenciosas en tu baño, necesito saber quién está genuinamente conmigo en esta crucial situación de salud. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe: tomo mi medicación diaria. Hábito mortal, Mura 1. El placer peligroso, agua 40 g. Entiendo perfectamente por qué este primer hábito es tan difícil de romper. Cuando usted llega a los 60, 70 u 80 años, el cuerpo comienza a pasar factura. Las articulaciones duelen al despertar, la espalda baja se siente rígida y la artritis o la artrosis hacen que los primeros movimientos de la mañana sean una verdadera odisea. En ese contexto, entrar a un baño cerrado, encender el grifo y dejar que el agua casi hirviendo, a más de 40 grados Celsius, caiga sobre sus hombros tensos y sus rodillas adoloridas, se siente como una bendición absoluta. Es un alivio instantáneo, un placer profundo que adormece el dolor muscular y le hace sentir reconfortado. Sin embargo, detrás de esa engañosa sensación de bienestar, se está desatando una auténtica tormenta silenciosa y potencialmente letal en el interior de su sistema cardiovascular. Para comprender por qué esto es tan peligroso, debemos mirar debajo de la piel. Sus vasos sanguíneos son como una red de carreteras que transportan la sangre impulsada por el corazón. Cuando el agua a más de 40 grados toca su piel, su cuerpo, en un intento desesperado por disipar ese exceso de calor y no cocinarse por dentro, ordena una dilatación masiva de los vasos sanguíneos periféricos. Es como si, de repente, todas las autopistas, calles y callejones de su cuerpo se ensancharan al triple de su tamaño habitual. El resultado físico de esta dilatación masiva es que la presión arterial, esa fuerza vital que mantiene la sangre fluyendo hacia su cerebro y sus órganos, se desploma dramáticamente. Su cerebro, que es extremadamente sensible a la falta de oxígeno, entra en un estado de pánico silencioso al detectar esta caída de presión. Inmediatamente, envía señales de emergencia a su corazón, exigiéndole que trabaje más duro para compensar la falta de presión. Le dice: bombea más fuerte, bombea más rápido, nos estamos quedando sin sangre aquí arriba. En cuestión de 2 o 3 minutos, su frecuencia cardíaca puede dispararse, aumentando entre 30 y 40 latidos por minuto. Y aquí radica la tragedia. Estamos hablando de un corazón que ya tiene décadas de desgaste, un músculo que quizás ya lidia con hipertensión crónica, con arterias que pueden tener placas de colesterol o con válvulas que ya no cierran con la misma agilidad de la juventud. Forzar a este motor viejo a acelerar a su máxima capacidad de la nada es una receta para el colapso. La ciencia respalda esta alarmante realidad. Un exhaustivo estudio realizado por la prestigiosa Universidad de Keio en Japón analizó meticulosamente más de 1000 casos de muertes súbitas ocurridas dentro de la bañera o la ducha. Los resultados fueron escalofriantes. El 73% de estas fatalidades ocurrieron cuando la temperatura del agua superaba los 42 grados Celsius. A esa temperatura el estrés hemodinámico es tan brutal que puede desencadenar arritmias malignas, donde el corazón palpita de forma caótica y pierde su capacidad de bombear. Episodios de isquemia coronaria, donde el músculo cardíaco se asfixia por falta de oxígeno, o aumentos súbitos en la presión intracraneal que derivan en un derrame cerebral. Permítame contarle la historia de don Javier, uno de mis pacientes más queridos. A sus 71 años, don Javier era un hombre independiente, orgulloso de valerse por sí mismo. Su mayor placer diario era lo que él llamaba su terapia de relajación. Duchas de 15 minutos con el agua tan caliente que el espejo del baño desaparecía tras una densa nube de vapor. Una fría mañana de martes, bajo esa cascada a 43 grados, sintió una opresión sorda en el centro del pecho.
Pensó que era indigestión, un gas quizás, y lo ignoró, decidiendo quedarse unos minutos más para que el agua caliente le aflojara el pecho. 2 horas después, lo estaba recibiendo en la sala de urgencias, pálido, sudoroso y aterrorizado, sufriendo un infarto agudo de miocardio. Su obsesión por el agua hirviendo había provocado una caída de presión tan severa que sus arterias coronarias, ya parcialmente obstruidas por la edad, se estrecharon aún más, cortando el suministro vital a su corazón. Sobrevivió, pero su vida cambió. Ahora depende de un cuidador y camina con miedo. Esa independencia que tanto valoraba se esfumó por culpa de un grifo de agua caliente. La solución médica a este problema, validada por los investigadores de la Clínica Mayo, no es dejar de bañarse ni sufrir con agua helada, sino encontrar el rango de temperatura terapéutico y seguro que se sitúa estrictamente entre los 35 y los 38 grados Celsius. A esta temperatura templada, usted obtiene todos los beneficios de la higiene y una relajación suave sin someter a su sistema cardiovascular a un estrés extremo. ¿Cómo saber si está en el rango correcto sin llevar un termómetro a la ducha? Use la prueba de la piel. Si al salir del agua su piel está intensamente enrojecida, como si hubiera tomado el sol al mediodía, el agua estaba peligrosamente caliente. Si el baño se llena de un vapor tan espeso que le cuesta respirar con normalidad, el agua estaba demasiado caliente. Ajustar este simple detalle transforma una ruleta rusa cardiovascular en un momento verdaderamente seguro. Usted se protege de la dependencia, protege a su familia de una llamada de emergencia devastadora y le da a su corazón el respeto y cuidado que merece después de haber latido por usted durante más de 60 años. Hábito mortal nivel 2. El choque térmico. Cambios bruscos. Si el agua demasiado caliente es un asesino silencioso, los cambios bruscos de temperatura en la ducha son el equivalente a un ataque frontal, violento y fulminante contra su sistema cardiovascular. Hoy en día vivimos en una era donde la información fluye sin control por Internet, y muchos adultos mayores ven videos de jóvenes atletas o gurús del bienestar sumergiéndose en baños de hielo o terminando sus duchas con agua helada para activar el sistema inmunológico o mejorar la circulación. Lo que nadie les advierte a ustedes, los que ya han cruzado la barrera de los 60 o 70 años y viven con condiciones crónicas, es que intentar replicar estas modas de Internet es una de las decisiones más peligrosas que pueden tomar. Para un corazón maduro, pasar abruptamente del agua caliente al agua fría, o peor aún, entrar de golpe bajo un chorro de agua helada, no es vigorizante. Es biológicamente equivalente a recibir una descarga eléctrica de alto voltaje directamente en el centro del pecho. Para comprender la magnitud de este riesgo, debemos analizar el mecanismo de defensa extremo que activa su cuerpo. Cuando la piel de un adulto mayor entra en contacto repentino con el agua fría, el sistema nervioso simpático percibe esto como una amenaza inminente para la supervivencia, un ataque del entorno. En una fracción de segundo, se produce una contracción violenta, espasmódica y generalizada de todos los vasos sanguíneos periféricos. Siguiendo nuestra analogía anterior, es como si de repente, y sin previo aviso, se cerraran de golpe todas las salidas, peajes y carriles de las autopistas de su cuerpo. La sangre, que fluía tranquilamente, de pronto se encuentra atrapada y es forzada a regresar violentamente hacia el centro del cuerpo, hacia los órganos vitales. Este embotellamiento masivo provoca que su presión arterial sufra una auténtica explosión. Estamos hablando de picos donde la presión sistólica puede aumentar de 30 a 50 puntos en menos de medio minuto. Imagine su corazón, que tal vez ya tiene las paredes ligeramente engrosadas por años de hipertensión, recibiendo el impacto de tener que bombear contra un muro de ladrillos que acaba de levantarse frente a él. Al mismo tiempo, sus glándulas suprarrenales liberan una cascada masiva de adrenalina y noradrenalina. Su corazón, bombardeado por estas hormonas del estrés y luchando contra una presión arterial disparada, comienza a latir de manera errática. Un estudio fundamental publicado en la revista médica Circulation Research demostró empíricamente esta catástrofe. Descubrieron que los cambios bruscos de temperatura en adultos mayores de 65 años aumentan el riesgo de sufrir fibrilación auricular en un aterrador 280%.
La fibrilación auricular es una arritmia donde las aurículas del corazón dejan de latir con un ritmo coordinado y comienzan a temblar o quedarse pasmadas, lo que permite que la sangre se estanque y forme coágulos. Si uno de esos coágulos sale disparado hacia el cerebro, el resultado es un derrame cerebral isquémico masivo, el tipo de evento que lo deja confinado a una cama incapaz de hablar o mover la mitad de su cuerpo por el resto de su vida. El caso de doña Elena, una mujer vivaz de 68 años, ilustra perfectamente esta trampa. Doña Elena quería sentirse más joven y enérgica. Había leído en un artículo de salud que terminar la ducha con agua completamente fría cerraba los poros y le daba vitalidad. Una mañana, después de enjabonarse con agua tibia, giró bruscamente la llave hacia el frío máximo. En el microsegundo en que ese chorro helado golpeó su espalda y su nuca, sintió que un cinturón de hierro le aplastaba las costillas. Su visión se volvió negra, sus rodillas cedieron y comenzó a marearse severamente. Sobrevivió únicamente porque la puerta del baño estaba abierta y su esposo la escuchó jadear y pedir auxilio. Cuando llegó a mi consulta días después, aún temblaba al recordarlo. Los exámenes revelaron que ese estrés térmico la había puesto a escasos segundos de sufrir un infarto masivo o una rotura de placa arterial. Su corazón no necesitaba ser despertado a golpes, necesitaba constancia y cuidado. Mi advertencia médica para usted es absoluta e innegociable. No experimente con su vida intentando seguir rutinas diseñadas para cuerpos de 20 años. Desmienta esas modas de Internet que prometen curas milagrosas a través del sufrimiento térmico. Si su cuerpo ya lidia con hipertensión, diabetes, problemas de colesterol o simplemente con el desgaste natural del tiempo, la regla de oro, de acero inquebrantable, es mantener exactamente la misma temperatura templada durante la totalidad de su ducha. Desde el momento en que entra hasta el momento en que cierra el grifo, el agua debe ser un ambiente térmicamente neutral y constante. Si por alguna razón médica justificada, indicada por un especialista, necesita bajar la temperatura, esto debe hacerse con una lentitud extrema, reduciendo apenas 1 o 2 grados por minuto para permitir que sus vasoreceptores se adapten al cambio sin entrar en pánico. Al eliminar este hábito mortal, usted está erradicando de raíz uno de los detonantes más comunes de muerte súbita y pérdida de autonomía en la tercera edad. Mantenga la temperatura constante y mantendrá su independencia intacta. Hábito mortal número 3. La trampa de la duración. 10 minutos. Existe una percepción cultural profundamente arraigada de que pasar largos periodos bajo el chorro del agua es sinónimo de cuidado personal, de limpieza profunda y de merecido descanso. Muchos de mis pacientes me confiesan que la ducha es su refugio, el único lugar donde pueden aislarse de las preocupaciones del mundo, y por ello dejan que los minutos corran llegando a estar 15, 20 e incluso 30 minutos bajo el agua. Sin embargo, en la medicina cardiovascular geriátrica, a esto lo llamamos la trampa de la duración. Lo que su mente percibe como un retiro terapéutico y relajante, su fisiología interna lo está experimentando como una maratón agotadora y peligrosa. El riesgo no se hace evidente de inmediato, es acumulativo, silencioso y se esconde detrás de la sensación de confort, hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. El primer enemigo invisible de las duchas prolongadas es la deshidratación progresiva. Cuando usted permanece rodeado de agua tibia y vapor denso, su cuerpo comienza a sudar profusamente para regular su temperatura interna. El problema es que, al estar mojado, usted no nota ese sudor. No se da cuenta de que está perdiendo volúmenes críticos de líquidos y electrolitos esenciales minuto a minuto. Para un adulto mayor, cuyo porcentaje total de agua corporal ya es naturalmente menor que el de un joven, esta pérdida es devastadora. A medida que el líquido abandona su torrente sanguíneo, la sangre comienza a espesarse, aumentando su viscosidad. Una sangre espesa, densa y pesada, es el caldo de cultivo ideal y la receta perfecta para la formación de trombos o coágulos.
Y sabemos exactamente lo que significa un coágulo viajando por un sistema vascular envejecido. Si se atasca en una arteria coronaria, provoca un infarto de miocardio. Si se aloja en una arteria cerebral, desata un accidente cerebrovascular, ACV. El segundo factor letal se conoce como hipotensión postural prolongada. Estar de pie en un solo lugar bajo el agua caliente, sin la contracción activa de los músculos de las piernas, que normalmente actúan como una bomba secundaria para empujar la sangre hacia arriba, provoca que la sangre, por simple efecto de la gravedad y la vasodilatación, se acumule o estanque masivamente en las extremidades inferiores. Su corazón, ya fatigado, tiene que luchar desesperadamente contra la gravedad para lograr que una cantidad suficiente de sangre oxigenada llegue hasta su cerebro. Tras 10 o 15 minutos de esta lucha desigual, el flujo cerebral comienza a disminuir de forma crítica. Esta es la explicación clínica exacta de por qué tantos adultos mayores experimentan la terrible sensación de que el baño da vueltas, se marean profundamente o sufren un síncope, desmayo, repentino que los lleva a golpearse la cabeza contra los azulejos. Un extenso estudio del Imperial College London, que siguió a 2.000 adultos mayores, demostró sin dejar lugar a dudas que las duchas de más de 10 minutos aumentan el riesgo de sufrir desmayos en un asombroso 340% y el riesgo de caídas graves y fracturas, como la cadera, en un 280%. Pero el dato estadístico más aterrador que pocos conocen y que la National Safety Council ha documentado rigurosamente es que el 68% de los eventos cardíacos y neurológicos relacionados con el baño no ocurren mientras usted se está enjabonando, sino en los primeros 3 minutos inmediatamente después de cerrar el grifo y abrir la puerta. Este es el verdadero peligro del post-ducha. Al salir, usted pasa de un microclima cálido, húmedo y vasodilatador al aire inevitablemente más frío y seco del resto del baño. Su cuerpo deshidratado, con la sangre estancada en las piernas y el corazón fatigado, debe ahora realizar un ajuste de presión violento e inmediato para adaptarse al frío exterior. Es el momento de máxima vulnerabilidad. El caso de don Alberto, de 74 años, es un triste ejemplo de esta trampa. Él disfrutaba enormemente de sus duchas de 25 minutos cada mañana mientras escuchaba la radio. Una de esas mañanas, al cerrar la llave y apartar la cortina para coger su toalla, el cambio de ambiente golpeó su sistema. Su sangre, ya peligrosamente espesa por la deshidratación invisible, y su presión arterial, desregulada por el calor prolongado, fallaron. Sintió un mareo aplastante, intentó agarrarse inútilmente de la tela de la cortina, que se rasgó, y se desplomó pesadamente contra el suelo mojado. Su esposa lo encontró inconsciente 15 minutos después. El diagnóstico, un ACV isquémico fulminante. Don Alberto sobrevivió, sí, pero nunca volvió a ser el mismo. Perdió la capacidad de tragar alimentos sólidos y pasó a depender de su familia incluso para comer. Su larga ducha le costó la vida que conocía. Por todo esto, la regla médica de oro, inquebrantable para proteger su cerebro y su corazón, es limitar estrictamente la ducha a una duración máxima de 5 a 7 minutos. Entienda que en 5 minutos, usando jabón en las zonas necesarias, usted logra el 100% de la limpieza higiénica que su cuerpo requiere. Todo minuto adicional después de ese 5.º minuto no le hace más limpio, solo le hace exponencialmente más vulnerable a un coágulo, a un infarto o a una caída que lo deje atado a una silla de ruedas. Si por alguna condición física específica o por tener que lavar cabello largo, usted sabe que obligatoriamente necesita más tiempo. La única forma de hacerlo de manera segura es introduciendo una silla de ducha resistente y realizando todo el proceso sentado, eliminando así el riesgo de que la sangre se acumule en las piernas y protegiendo el flujo de oxígeno a su cerebro. No regale su autonomía por unos minutos extra de agua caliente. Hábito mortal número 4. El error del timing. Ayunas versus digestión. En la práctica médica diaria, frecuentemente me encuentro con pacientes que se obsesionan con qué pastillas tomar, pero ignoran casi por completo el cuándo
hacen sus actividades cotidianas. Uno de los errores más letales y menos comentados en la salud geriátrica no tiene que ver con la temperatura del agua ni con el tiempo bajo ella, sino con el reloj biológico, el momento exacto en el que decide someter a su cuerpo al estrés del baño. Existen dos escenarios temporalmente críticos que convierten una actividad higiénica normal en una verdadera ruleta rusa para un cuerpo de más de 60 años. Bañarse con el estómago completamente vacío a primera hora de la mañana, o bañarse inmediatamente después de haber ingerido una comida fuerte. Ambos extremos obligan a su sistema cardiovascular a entrar en un colapso por falta de recursos o por exceso de demanda. Analicemos primero el escenario A, la ducha en ayunas. Tras 8 o 10 horas de sueño, usted despierta en un estado de ayuno natural. Sus reservas energéticas están al mínimo y, lo más importante, sus niveles de glucosa, el azúcar en la sangre que sirve como combustible exclusivo y primordial para su cerebro y su corazón, están en su punto más bajo de las 24 horas. Si en ese estado de fragilidad energética, sin haber bebido siquiera un vaso de agua ni comido un bocado, usted entra a una ducha caliente, crea la tormenta fisiológica perfecta. El calor del agua provocará, inevitablemente, la dilatación de sus vasos sanguíneos y la consiguiente caída de su presión arterial. Ahora tiene usted un cuerpo con presión arterial baja y simultáneamente con un nivel de glucosa en el suelo. Su cerebro, al ver que no llega suficiente sangre, por la presión baja, y que la poca sangre que llega no tiene nutrientes, por la hipoglucemia, reacciona de la única manera que puede para protegerse. Apaga el sistema para reiniciar. Usted se marea, pierde el conocimiento y cae. Un revelador estudio de la Universidad de Barcelona sobre accidentes domésticos analizó 500 casos de caídas graves en el baño en personas mayores. El 62% de esas tragedias habían ocurrido a primera hora en ayunas con niveles de glucosa por debajo de los 70 mg/dl, un umbral extremadamente peligroso. Esto fue exactamente lo que destruyó la tranquilidad de doña Carmen, de 69 años. Ella creía firmemente que una buena ducha caliente, nada más salir de las sábanas, era el único método para despertar el cuerpo y quitar la rigidez. Un viernes, apenas 3 minutos después de abrir el agua y sin haber desayunado, el mundo comenzó a girar vertiginosamente a su alrededor. No tuvo tiempo ni de pedir ayuda. Se desvaneció, cayendo de bruces y golpeándose violentamente la cabeza contra el borde del retrete. El resultado fue una herida sangrante profunda, un traumatismo craneal severo y semanas de hospitalización llena de angustia para sus hijos. La causa no fue un resbalón, fue la absoluta falta de combustible para soportar el esfuerzo vascular del baño. Ahora, miremos el reverso de la moneda, el escenario B, la ducha post-comida. Supongamos que usted acaba de terminar un buen almuerzo. Inmediatamente después de comer, su cuerpo, de manera automática e inteligente, desvía una enorme cantidad de flujo sanguíneo hacia su sistema digestivo, estómago, intestinos, hígado, para procesar los alimentos y absorber los nutrientes. Es un trabajo pesado. Si usted decide tomar una ducha caliente en ese preciso momento, está forzando a su corazón a tomar una decisión imposible, luchando en 2 frentes de batalla simultáneos. Por un lado, el estómago reclama sangre para la digestión. Por el otro, la piel exige sangre masivamente para lidiar con la vasodilatación causada por el calor del agua. Para un corazón joven, esto es un esfuerzo manejable. Para un corazón maduro, que tal vez ya padece de insuficiencia leve o hipertensión, esta doble demanda es aplastante. El resultado es que ninguno de los 2 sistemas recibe la sangre que necesita. La digestión se paraliza, provocando náuseas y vómitos, y el cerebro se queda sin oxígeno. El caso de don Luis, de 72 años, es un recordatorio sombrío de esta negligencia. Don Luis tenía la costumbre de tomar un baño relajante justo después de su abundante comida principal, argumentando que le ayudaba a bajar la comida y prepararse para la siesta. Una tarde, 15 minutos después de un guiso pesado, entró a la ducha. Su corazón,
sobrecargado tratando de digerir la comida y a la vez compensar el intenso calor del agua, no resistió. A los 5 minutos sintió un dolor aplastante en el brazo izquierdo y el pecho. Había sufrido un infarto agudo por estrés térmico postalmuerzo. El corazón simplemente se quedó sin capacidad de bombear ante tanta exigencia contradictoria. Para garantizar su independencia y proteger su vida, el cronograma ideal y respaldado médicamente es innegociable. Jamás se duche en ayunas absolutas ni justo al despertar. Siempre debe ingerir al menos un vaso de agua y un alimento ligero, como una tostada o una fruta, y esperar entre 30 y 45 minutos para que la glucosa se estabilice antes de entrar al baño. Por otro lado, jamás se duche inmediatamente después de una comida principal. Debe esperar un mínimo estricto de 2 horas completas para asegurar que el pico de exigencia digestiva haya terminado. Los momentos de menor estrés cardiovascular, aquellos en los que su cuerpo es más resistente y seguro, son a media mañana, entre las 10 y las 11, o a media tarde, entre las 4 y las 5. Ajustar su reloj de higiene no cuesta dinero, pero le garantiza que su corazón tenga toda la energía y disposición necesarias para protegerle. Hábito mortal. 5. La inercia y la sangre seca. Movimientos y agua. Hemos hablado de lo que ocurre antes y durante la ducha, pero el peligro más traicionero, el que cobra el mayor número de víctimas y genera las secuelas más devastadoras en términos de discapacidad, ocurre exactamente cuando el agua ya se ha detenido. El quinto hábito mortal no es una sola acción, sino la combinación letal de 2 errores que el 90% de los adultos mayores cometen por inercia, por costumbre o simplemente por desconocimiento de su propia fisiología. Realizar movimientos bruscos al salir de la ducha y vivir en un estado de deshidratación crónica. Empecemos por el movimiento mecánico. Tras salir de una ducha, su sistema cardiovascular se encuentra en un estado de máxima vulnerabilidad. Los vasos sanguíneos están dilatados, la presión está artificialmente baja y la sangre está parcialmente estancada en las extremidades inferiores. En los seres humanos jóvenes, existe un mecanismo brillante llamado barorrefejo. Cuando un joven se levanta de golpe, los sensores de presión en su cuello detectan la caída de flujo hacia el cerebro, y en apenas 2 segundos envían una señal que contrae los vasos y normaliza la presión. Sin embargo, con el envejecimiento y el uso de medicamentos antihipertensivos, este barorrefejo se desgasta y se vuelve peligrosamente lento. En un adulto mayor, este ajuste puede tardar entre 10 y 15 dramáticos segundos. Si usted estando sentado o agachado, secándose, se levanta de forma brusca para alcanzar una toalla, atender un teléfono que suena, o recoger el jabón que se ha caído el cerebro, se queda literalmente sin oxígeno durante esos 15 segundos. A este fenómeno se le llama hipotensión ortostática. El resultado no es un simple tropiezo, es un apagón cerebral total. Usted pierde la conciencia instantáneamente y cae a plomo, sin reflejos para poner las manos. Este fue el trágico final de Doña Rosa, una mujer de 76 años que había sobrevivido a un cáncer, pero no pudo sobrevivir a su propio baño. Ella hizo todo bien durante la ducha, e incluso se sentó para secarse las piernas. Pero mientras lo hacía, el teléfono fijo comenzó a sonar insistentemente en el pasillo. Pensando que era su nieto, Doña Rosa se puso de pie de un salto, movida por la inercia y la urgencia. En el instante en que adoptó la posición vertical, la presión de su cerebro cayó a 0. Su vista se nubló por completo y cayó rígidamente hacia atrás. El brutal impacto de su cabeza contra el borde del lavamanos le causó una hemorragia cerebral masiva. Falleció horas después en el hospital. Su muerte no fue causada por una enfermedad terminal, sino por un movimiento rápido en el momento fisiológico más equivocado. El segundo factor que multiplica exponencialmente este riesgo es el enemigo silencioso de la tercera edad, la deshidratación. Médicamente, sabemos que a medida que envejecemos, el centro de la sed en el cerebro pierde sensibilidad. Ustedes, los mayores de 60 años, literalmente no sienten la necesidad de beber agua.
incluso cuando su cuerpo está clínicamente deshidratado. Además, muchos restringen severamente la ingesta de líquidos por el temor constante a tener que levantarse por la noche al baño o sufrir episodios de incontinencia. Si a esta sangre seca y espesa por falta de agua le sumamos la pérdida de sudor invisible durante la ducha de la que hablamos antes, el resultado es catastrófico. Un revelador estudio realizado por investigadores holandeses del Academic Medical Center de Ámsterdam demostró que los adultos mayores deshidratados tienen entre 3 y 8 veces más probabilidades de desarrollar un evento tromboembólico, un coágulo que tapona una vena o arteria, en las 24 horas posteriores a una ducha caliente. Don Enrique, de 73 años, pagó un precio incalculable por este error. «Nunca tengo sed, el agua no me pasa», solía responderme siempre que le insistía en la consulta. Una tarde, tras salir de su ducha, se sintió mareado, pero en lugar de pedir ayuda o beber líquidos, se acostó a dormir pensando que se le pasaría. 2 horas después, intentó levantarse de la cama y descubrió con horror absoluto que todo su brazo derecho y su pierna derecha no respondían. Estaban completamente paralizados, y su boca estaba torcida. Su sangre, convertida en un lodo espeso por la severa deshidratación, había formado un coágulo masivo que viajó hasta su cerebro, causando un infarto cerebral isquémico grave. Hoy, don Enrique vive atrapado en un cuerpo que no puede mover, requiriendo asistencia para vestirse, comer e ir al baño. Todo esto, por algo tan fundamental y barato como el agua. El mantenimiento de su vida y autonomía depende de neutralizar estos dos riesgos. Antes y después de la ducha, la hidratación no es opcional. Es su medicina preventiva más potente para mantener la sangre fluida y evitar coágulos. Además, debe implementar la técnica de la bomba muscular antes de ponerse de pie. Mientras está sentado secándose, debe mover sus pies y piernas vigorosamente hacia arriba y hacia abajo unas 10 veces. Esto exprime mecánicamente las venas de las piernas, enviando la sangre estancada de regreso al corazón y al cerebro, preparando la presión arterial para el cambio de postura, evitando así la mortal hipotensión ortostática. El protocolo maestro, paso a paso integrado. Después de analizar los abismos y los enormes peligros letales a los que su corazón y su cerebro se enfrentan diariamente, ha llegado el momento de retomar el control absoluto. Como profesional de la medicina geriátrica, mi deber no es solo advertirle del riesgo, sino dotarle de las herramientas científicas exactas para que pueda blindar su vida y proteger su tan preciada independencia. Lo que voy a detallarle a continuación no es una lista de sugerencias amables. Es el protocolo médico de ducha segura. Es un sistema integral, estructurado meticulosamente, que ha demostrado reducir los eventos cardiovasculares adversos, los desmayos y las caídas mortales en el baño en un espectacular 87%. Este protocolo es una recapitulación práctica y accionable que divide su rutina higiénica en 3 fases temporales estrictas. Le ruego que lo memorice, lo imprima y lo convierta en su religión diaria, porque esos 20 minutos invertidos serán la barrera de acero que le separará de una sala de emergencias o de una silla de ruedas. Fase 1. Antes de entrar, preparación y blindaje interno. Esta fase comienza al menos 20 a 30 minutos antes de que usted siquiera pise el baño. Jamás subestime esta preparación, porque es aquí donde se construye la resistencia de su cuerpo. Alimentación y glucosa. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se bañe en ayunas absolutas al despertar. Su cerebro necesita combustible para lidiar con el estrés vascular. Desayune ligero, una tostada, fruta, y espere 30 minutos. Si es en la tarde, asegúrese de que hayan pasado al menos 2 horas desde su última comida fuerte para evitar que el corazón colapse tratando de digerir y lidiar con el calor al mismo tiempo. La medicina líquida, hidratación previa. Beba un vaso completo de agua, 250 ml, unos 15 minutos antes de la ducha. Esto es no negociable. Este simple vaso de agua aumenta su volumen sanguíneo, reduce la viscosidad de la sangre y evita que su presión se desplome de golpe.
Preparación del entorno. El campo de batalla. Al entrar al baño, elimine cualquier factor de apuro o urgencia. Vaya al retrete y vacíe su vejiga por completo. Esforzarse o tener urgencia miccional bajo el agua caliente altera negativamente su ritmo cardíaco. Asegúrese de que su ropa limpia, su toalla y su teléfono móvil, lejos del agua, pero accesible, estén a la mano. Verifique que la alfombra antideslizante esté firmemente en su lugar y coloque, si la necesita, su silla de ducha aprobada médicamente. Fase 2. Durante la ducha, control del estrés térmico. Esta es la fase de ejecución, donde la disciplina marca la diferencia entre el bienestar y el infarto. Control de temperatura inflexible. Abra el grifo y ajuste la temperatura antes de desvestirse. El agua debe estar estrictamente templada, entre 35 y 38 grados Celsius. Haga la prueba. No debe generar vapor asfixiante ni enrojecer su piel intensamente. Entrada gradual para los sensores. No se meta de golpe bajo el chorro. Entre poco a poco, mojando primero los pies, luego las piernas, los brazos y finalmente el torso y la cabeza. Este proceso lento, de unos 40 segundos, le da tiempo a sus vasoreceptores y a su corazón para que se adapten al cambio térmico sin sufrir el choque eléctrico de la vasodilatación repentina. El cronómetro de supervivencia. Limite su tiempo bajo el agua a un rango estricto de 5 a un máximo absoluto de 7 minutos. No exceda este tiempo. Si siente el menor atisbo de mareo, palpitación fuerte o debilidad en las piernas, no se haga el valiente. Apague el agua inmediatamente o siéntese en el suelo de la ducha si no tiene silla. Nunca cierre los ojos por periodos prolongados, ya que en el adulto mayor esto anula la orientación espacial y provoca pérdida de equilibrio. La transición de salida. 30 segundos antes de terminar, no corte el agua de golpe ni ponga agua fría. Apague el grifo y permanezca de pie, quieto, dentro del área de la ducha durante 30 segundos. Esto permite que su cuerpo deje de sudar, que su corazón empiece a bajar las revoluciones y que la transición térmica hacia el aire del baño no sea un golpe violento. Fase 3. El momento crítico. Salida y estabilización. Preste máxima atención, porque aquí es donde estadísticamente ocurren el 68% de las tragedias, infartos y hemorragias cerebrales. El secado sentado, obligatorio. Al apartar la cortina o abrir la puerta, hágalo lentamente. No se incline ni se agache bajo ningún concepto. Diríjase inmediatamente a una silla de baño, a un taburete seguro o a la tapa cerrada del inodoro. Siéntese. Nunca, jamás, intente secarse de pie. Al estar sentado, anula el riesgo de que la sangre se acumule en las piernas y protege a su cerebro de un apagón. Séquese con calma, empezando por las extremidades inferiores para frotar y estimular la circulación hacia arriba, y luego el resto del cuerpo. Mientras pueda, vístase, ropa interior y pantalones, aún sentado. El método de las 3 etapas para levantarse. Cuando esté vestido y seco, no se ponga de pie de un salto. Su varorrefejo es lento. Hágalo en 3 etapas. La bomba. Aún sentado, mueva los tobillos y levante las rodillas arriba y abajo unas 10 o 15 veces. Esto exprime las venas y manda sangre fresca al cerebro. La espera. Deslícese hasta el borde del asiento y espere 5 segundos, respirando profundo. El ascenso seguro. Póngase de pie lentamente, obligatoriamente apoyando una mano en una barra de agarre, el lavabo o la pared. Quédese quieto de pie otros 5 segundos antes de dar el primer paso. Si se marea, siéntese de golpe otra vez. La recuperación final. Una vez fuera del baño y a salvo, beba un segundo vaso completo de agua. Esto repone inmediatamente los líquidos perdidos a través del sudor invisible, restaura el volumen total de sangre, aleja definitivamente el fantasma de los coágulos y estabiliza su presión para el resto del día. Este protocolo no es un capricho. Es la medicina preventiva más poderosa que existe para garantizar que sus años dorados se vivan con dignidad, fuerza y, sobre todo, bajo sus propios términos. Integrarlo a su vida es el mayor acto de amor propio y responsabilidad hacia quienes le aman. Si de todo lo que hemos conversado detalladamente a lo largo de estos minutos
tuvieras que llevarte una sola idea, un solo concepto médico grabado a fuego en tu mente para el resto de tus días, quiero que sea este: el peligro más grande inminente y destructivo para tu corazón y tu cerebro en esta etapa de tu vida no es aquel que anuncia su llegada con un dolor insoportable, una fiebre altísima o un síntoma escandaloso que te hace correr a urgencias, sino el que se acumula en absoluto silencio, de manera invisible y constante, día tras día, exactamente en el lugar donde te sientes más seguro. El estrés térmico brutal y los cambios hemodinámicos extremos que ocurren a puerta cerrada en la intimidad de tu propio baño actúan como un ladrón sigiloso e implacable de tu salud. Es un desgaste acumulativo que no hace ruido, que no avisa. Cada vez que fuerzas a tu sistema cardiovascular a lidiar con temperaturas superiores a los 40 grados, o te levantas de golpe sometiendo a tus arterias a un reajuste violento, mientras tu sangre está espesa por la deshidratación, le estás restando años de resistencia a tus vasos sanguíneos. No se trata de un evento aislado o de una fatalidad del destino, sino de una suma metódica de agresiones físicas invisibles que ocurren en el espacio más íntimo de tu hogar, un santuario que durante toda tu vida has asociado con la limpieza, la relajación profunda y la renovación, pero que fisiológicamente esconde una trampa cardiovascular perfecta y letal. Piensa por un instante, con total honestidad, en cuántas mañanas frías o en cuántas noches oscuras has entrado a ese cuarto de baño, arrastrando el cansancio pesado del día, la pesadumbre de los años o la rigidez articular de la madrugada. Piensa en cuántas veces has encendido la llave del agua caliente, dejándola correr hasta casi hervir, buscando ese alivio casi mágico y narcótico para el dolor punzante de tus rodillas, para la tensión acumulada como rocas en tu cuello, o simplemente para ahuyentar el frío que parece calar hasta los huesos. Te has quedado allí de pie vulnerable, bajo esa cascada humeante, cerrando los ojos con fuerza, mientras el espejo frente a ti se empañaba por completo hasta desaparecer, disfrutando de ese calor intenso que parecía derretir tus preocupaciones y aflojar tus músculos. Y luego, al cerrar la llave bruscamente y apartar la cortina de plástico para enfrentarte de golpe al aire mucho más fresco y seco de la habitación, quizás sentiste un ligero e inquietante mareo, una pesadez momentánea en las piernas que te hizo buscar apoyo en la pared o un latido desbocado y extraño en el pecho. Un microsegundo de debilidad que justificaste de inmediato pensando que te habías levantado muy rápido, que no habías dormido bien, o que simplemente era el cansancio normal de la edad. Si alguna vez en tu vida has hecho exactamente esto, sin darle la más mínima importancia, ignorando esa sutil pero desesperada señal de alerta que tu propio cuerpo te estaba enviando, quiero mirarte a los ojos y decirte con absoluta claridad que no estás solo y que no tienes absolutamente nada de qué culparte. No tenías ninguna forma real de saber que ese hábito cotidiano e inofensivo estaba empujando a tu músculo cardíaco al borde del precipicio. Absolutamente nadie se tomó el tiempo de advertírtelo. En las consultas médicas habituales del sistema de salud, que lamentablemente duran apenas 10 o 15 minutos frenéticos, nosotros los doctores estamos tan abrumados por el reloj, tan enfocados en revisar frenéticamente tus análisis de laboratorio, en ajustar milimétricamente la dosis de tu pastilla para la presión arterial, en recetar la estatina para el colesterol, o en vigilar tus niveles de glucosa, en ayunas que terminamos omitiendo lo más vital para tu supervivencia diaria. Te entregamos recetas impecables llenas de medicamentos químicos de última generación, pero fallamos estrepitosamente en enseñarte cómo funciona la mecánica de tu cuerpo cuando llegas a la soledad de tu casa. Fallamos en sentarnos a explicarte con paciencia que tus vasos sanguíneos, a los 60, 70 u 80 años, simplemente ya no conservan la elasticidad juvenil necesaria para soportar esos choques de temperatura sin colapsar. No es que hayas sido un paciente descuidado con tu salud, ni mucho menos que carezcas del entendimiento necesario para cuidarte. Simplemente, has sido la víctima silenciosa de un sistema médico moderno que prioriza el tratamiento farmacológico rápido sobre la educación preventiva profunda.
Has hecho exactamente lo mejor que podías con la escasa información que tenías a tu alcance, confiando ciegamente en lo que durante toda tu vida te pareció una rutina normal, inofensiva y natural. Pero hoy, esa venda de desinformación ha caído definitivamente de tus ojos, y ese simple hecho lo cambia absolutamente todo para tu futuro. No necesito que a partir de mañana aprendas maniobras de reanimación complejas, ni que gastes tus ahorros instalando equipos de monitorización de grado hospitalario en tu pasillo, ni mucho menos que renuncies al placer fundamental e innegociable de sentirte limpio y fresco cada día. Solo te pido, con el mayor de los respetos médicos, que a partir de tu próxima ducha modifiques radicalmente la forma en que miras ese grifo de agua, esa alfombrilla y esa toalla. Al aplicar con disciplina este sencillo protocolo maestro, que hemos repasado esos 20 o 25 minutos totales de preparación de hidratación consciente, de ducha templada cronometrada y de secado reposado en una silla, estás construyendo una fortaleza biológica inexpugnable alrededor de tu autonomía. Puede parecer que invertir más de 20 minutos en el simple acto de bañarse es un desperdicio de tiempo en un mundo que siempre vive apurado, pero te aseguro con la más absoluta convicción clínica que esta es la ecuación de vida más valiosa y rentable que jamás realizarás. Son apenas unos minutos de paciencia calculada frente a la posibilidad real, tangible y científica de regalarte 10, 15 o 20 años más de independencia absoluta. Es la diferencia abismal, la línea fronteriza entre seguir siendo el dueño soberano de tu casa, caminando libremente por tus espacios, o despertar una mañana en una cama articulada de hospital, dependiente del cuidado de tus hijos y nietos para las tareas humanas más íntimas y básicas. Solo con empezar a prestar atención a la temperatura de tu agua antes de entrar y a la forma pausada en que te levantas al terminar, ya te has puesto kilómetros por delante de miles de personas que mañana entrarán a sus baños completamente a ciegas jugando a la ruleta rusa con su presión arterial. Tienes el timón de tu bienestar nuevamente aferrado en tus manos, y esa es una victoria personal inmensa. Quiero que des un paso al frente en este preciso instante y selles este pacto de supervivencia contigo mismo, con tu dignidad y con tu salud futura. Ve a la sección de comentarios, justo aquí abajo, y escribe únicamente estas 4 palabras. Me secaré siempre sentado. No me des explicaciones adicionales. No justifiques tu historial médico ni me cuentes tus temores pasados. Simplemente deja esa afirmación escrita como un testimonio firme, inquebrantable y público, de que a partir de hoy tu seguridad y tu cuerpo están por encima de cualquier prisa o costumbre. Y precisamente porque siento un compromiso profundo en seguir cuidando de ti, acompañándote paso a paso en este camino hacia una madurez verdaderamente fuerte, sana y digna, es fundamental que te suscribas a este espacio. No te lo menciono como un truco para sumar un número vacío en una pantalla. Te lo pido estrictamente como una medida de protección directa y continua para tu vida. Al establecer este vínculo, te aseguras de que la próxima vez que una advertencia médica vital silenciosa y determinante como esta salga a la luz desde mi consulta, tú serás de los primeros en tenerla en tus manos mucho antes de que un error evitable se convierta en una emergencia irreversible. Construyamos juntos, desde hoy, este escudo preventivo que nadie más te está ofreciendo. Además, te pido con un verdadero carácter de urgencia vital que tomes este conocimiento y lo compartas ahora mismo, sin esperar a mañana por WhatsApp, con tu círculo más íntimo. Con tu familia, con tus hermanos mayores que viven solos, con ese amigo entrañable de toda la vida, que sabes que sufre del corazón. Piensa intensamente en ellos y en lo que significan para ti. Tu familia te necesita fuerte como un roble. Tus nietos merecen seguir disfrutando de tu presencia y de tu sabiduría, y bajo ninguna circunstancia puedes permitirte privarlos de ti por un simple hábito doméstico que hoy ya sabes cómo neutralizar perfectamente. Sin embargo, debes saber que ese cuarto de baño de paredes empañadas no es el único lugar de tu hogar donde tu preciada independencia camina diariamente sobre una cuerda floja sumamente delgada. Una vez que logras salir de esa puerta, limpio, estabilizado y completamente a salvo, te enfrentas de inmediato
a un entorno doméstico que, bajo su apariencia acogedora, esconde trampas estructurales aún más comunes. Obstáculos cotidianos silenciosos que provocan tragedias ortopédicas y neurológicas con una frecuencia aterradora y que son capaces de robarte la movilidad de un segundo a otro sin siquiera tener que involucrar a tu corazón. Te hablo desde la pesada carga y el inmenso dolor de haber tenido que firmar demasiados partes médicos de vidas que se apagaron o se fracturaron para siempre por pequeños detalles domésticos que nadie consideró importantes hasta el amargo y silencioso segundo después de la tragedia.